La población en la noche, las compañías, nosotros, aquí lo que dice Daniel, mira, es muy importante. Yo creo que lo que caracteriza al movimiento estudiantil de la Universidad de La Serena, que fue un movimiento estudiantil muy vinculado al sector poblacional. Claro, sí. Nosotros hacíamos mucho trabajo voluntario, por un lado, como decía Daniel, en Coquimbo, la parte alta, en La Antena, y también principalmente en el sector de las compañías, como él explicaba, que es un sector que queda 1 kilómetro hacia el norte de la ciudad, que es un sector popular, donde hoy día viven 100.000 personas, 90.000 personas, pero que en los años 80 tenía una fuerte raigambre cultural, con mucho apoyo de la Iglesia Católica de base, ¿no? Las hermanas dominicas. Y había una relación muy directa entre los movimientos estudiantil y poblacional. De hecho, cuando aquí habían protestas en la mañana, en la noche nosotros nos trasladábamos, cruzábamos la ciudad, cruzábamos el río Elqui y llegábamos a las compañías a marchar. Lo mismo sucedió cuando Daniel Palomino y Víctor Trigo, que era un compañero de la carrera de castellano, cayeron presos en septiembre del 83. Como él decía, se empezaron a conformar la federación, Erika, y tú te recuerdas, el año 83, y esto es una anécdota, la primera reunión que se hace para conformar un movimiento estudiantil, recién, fue en el Faro. ¿De acuerdo? ¿No? Faro Norte. Faro Norte, nosotros nos juntábamos los dirigentes estudiantiles de ese tiempo, no pensábamos ser dirigentes estudiantiles, éramos estudiantes nomás, y pensábamos que había que construir algo, una organización para poder luchar por la democracia, la libertad y las propias reivindicaciones que tenía la propia universidad. Y en eso creo yo que marca un poco el año 83, lo que ya, como decía Daniel, se venía haciendo en el año 78, 79, donde explota este movimiento social estudiantil muy vinculado al movimiento poblacional, ¿no? Sí, también tiene que ver, mira, esto viene como gestándose, es cierto que culmina el 83, que empieza todo esto ya, la efervescencia y todo lo demás, pero si uno se remonta más atrás, yo antes era estudiante del Liceo de Niñas de acá de La Serena, y ya ahí había movimientos, habían que nos juntábamos, alguna empresa nos facilitaba su casa, el señor Tirado, que nos juntábamos ahí con las niñas Tirado y otras personas del Liceo de Niñas que empezábamos a hacer movimientos, a empezar a cuestionar incluso, porque esto no solamente el intervencionismo era acá en la universidad, era en los colegios también. Tú en los colegios tampoco podías decir, y la persona que manifestaba una opinión distinta rápidamente era sacado del colegio, era quedado condicional y todo más. Entonces todos estos movimientos se empiezan a gestar. Mira, hay un dato que yo creo que es bueno mencionarlo cuando uno 4 hace... de septiembre de 1984. Claro, Esa fue la protesta. Exacto. Mira, cuando uno hace comparaciones, a veces siempre le preguntan a uno, ¿eh? Yo tengo un hijo que estudia ciencia política, está en 3er año, en fin, le preguntan a uno un poco cómo era el movimiento estudiantil antes, cómo es respecto de lo que es hoy día. Y hay una característica, aparte de las que hemos hablado, que yo creo que es importante también destacar. Fíjate que nosotros no votaba menos que el 50% de los estudiantes en esa época. Porque si votaban menos del 50% de los estudiantes, la elección no era válida. Siempre estaba así garantizado en los estatutos, digamos, de la Federación de Estudiantes. Era voto voluntario, ¿ya? Sin embargo, había una gran adhesión, digamos, a la causa. Muchas veces votaba el 60, digamos, 65%, hasta el 70% de los estudiantes de la universidad. Y los que no votaban era porque estaban haciendo práctica o bien porque habían algunos, digamos, indiferentes. Pero la legitimidad que tuvo este movimiento estudiantil durante todos los años 80 se reflejaba plenamente en el proceso democrático, no solamente en la movilización popular, que era masiva, como decía Renan, la Erika acá, sino que además la elección, digamos, de la federación era plenamente, digamos, respaldada. Y eso yo creo que es muy, muy significativo y tal vez una leve, digamos, como te dije, la diferencia a veces con movimientos estudiantiles de hoy, donde en general hay una gran legitimidad sobre la demanda, lo cual es absolutamente compartido por todos nosotros, pero a veces la orgánica, digamos, del movimiento estudiantil tiene una diferencia desde el punto de vista de la legitimidad. Pero es la movida cultural también, o esos elementos de cultura permitieron una interacción con el resto de la ciudadanía. Y bueno, como dice Luis, claro, después vienen las acciones ya más militares, digamos, de acuerdo a cada partido. Nosotros, en el caso del Partido de los Trabajadores, nosotros nos unimos con una facción del Partido Socialista, que eran los comandantes, y con ellos hicimos algunas acciones de rayado, de
propaganda, digamos, que se hacían, como contaba al principio, en la noche, con harto riesgo. Muchos de los compañeros fueron sorprendidos y detenidos. Esas tres acciones yo hoy día podría rescatar como fueron uno de los elementos generales que permitieron que hubiese una acción desde la universidad hacia el resto de la sociedad. Yo siento que como el año 86 en Natales para nosotros, al menos los jóvenes de la época, marcó un hito importante. Había mayor posibilidad de viajar, por ejemplo, a Río Turbio, desde donde traíamos música. Siento que eso fue importante como para abrir también un poco nuestros horizontes. El acercamiento y la irrupción de la parroquia en Natales al preocuparse particularmente del tema de los derechos humanos. El cura de la época, el padre Pepe López, el mismo Tomás Águila, que trabajaba desde la parroquia específicamente ligado al tema de los derechos humanos, hizo que un grupo de jóvenes que trabajábamos allí cercanos a la parroquia pudiéramos quizás trabajar y adquirir más conciencia de lo que pasaba en el resto del país. En Natales se vivía la dictadura de una manera bastante particular, bastante tranquila. Sabíamos que funcionaba la CNI. Todos en Natales, por ser un lugar pequeño, conocíamos la dirección donde la CNI funcionaba. En mi caso particular había un cuartel de la CNI a media cuadra de mi casa. Esta generación o este grupo de jóvenes que nace desde la parroquia, sin querer, yo siento que en ese minuto fue una equivocación para las autoridades que en aquella época estaban. En ese tiempo los centros de alumnos de los liceos eran elegidos a dedo. Yo recuerdo que a mí me llaman, por ejemplo, una mañana, me sacan de clases y me llevan a la dirección del colegio y me preguntan: si tú fueras presidenta del centro de alumnos, ¿qué harías? Contesté lo que me pareció en ese minuto, y cuando salgo me encuentro con otros varios compañeros también de la parroquia que habíamos estado en la misma situación. Siento que fue un error, porque al final de cuentas fuimos todos electos de esa manera para formar parte del centro de alumnos. A partir de eso fuimos generando muchos eventos o muchas actividades como una manera de ir generando conciencia también en los demás compañeros. Por ejemplo, hicimos un ejercicio de elecciones libres, disfrazados como en la entrega de un premio, le llamábamos nosotros el premio clase, en ese minuto, que era como la entrega de un Oscar, una cosa así, pero en definitiva lo que nosotros intentábamos con eso y con la elección del profesor más popular o la alumna más popular, en el fondo fue el ejercicio de llevar a todo un liceo a votar en urnas, en cámaras, y poder realizar ese ejercicio. El centro de alumnos, luego del centro de alumnos, y que éramos los mismos de la parroquia, se generó otra agrupación que se llamaba Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la Vida, los primeros encuentros en realidad derivaron en unas jornadas de reflexión donde venían también algunos alumnos que ya habían egresado, jóvenes que estaban en la universidad y que podían traernos también la visión de lo que pasaba en otros lados. Y generamos, me acuerdo, una campaña importante en aquellos años que era una campaña de antijuguetes bélicos para una Navidad. Y tapizamos Natales con panfletos y propaganda, precisamente llamando a la gente a no comprar armamento, en el fondo. Pero yo recuerdo haber estado en peñas o en cosas que de Eduardo Peralta, por ejemplo, que vino Floppy, vino el Payo Grondona, que vino Felo, que vino Chuenquinilo, yo me acuerdo de la universidad, y bueno, venían también autoridades políticas también de la época. Una vez vino Julieta Campuzano, gente que venía retornando del exilio y venían a dar su vuelta, y uno se nutría de esas cosas.
En lo local había gente emergente, cabros muy jóvenes, incluso de cursos más abajo, que hicieron su grupo, el Larry con el Harry, que también tocaban andino, los yacos. Los yacos más los 90. Entonces, sí, pero había unos que tocaban claro, en un escenario que se hizo ahí en Enríquez, para el lado de la JH, unos cabros que tocaban andino. Los Tomasevich. Los hermanos Tomasevich, que tenían un grupo que tocaban, que eran virtuosos todos. Claro, y así que... y lo otro, las peñas del colegio de profesores, de la GES, que eran aquí en Atacama, ¿no es cierto? Ahí, o en las ferias libres. Así que, bueno, y en lo más interno, el tema muralista, como dice la Gaby, había una brigada, Ramón Aparra acá, que hacía murales, muy, ¿cómo se llama? Modesto, muy con recursos, pero como era en la época, o sea, tener que estar sapeando, rayando y arrancando. En esos años, bueno, un tiempo estuvieron prohibidas cualquier tipo de organización social, estudiantil, cualquier tipo, pero después ya no podían seguir con eso. Entonces ellos daban la posibilidad de formar como pequeños grupos. Con 8 personas tú ya podías formar un grupo, o sea, podían haber tantos centroalumnos como grupos pudieras tener. No, que era como una cosa como para fragmentar el asunto, la gente. Y nosotros formamos el taller La Escalera, juventud universitaria, pensante, inquieta, reflexiva. Obvio que la expresión cultural, artística, estaba en su ámbito, en el centro de su interés. Entonces el taller creció inmediatamente y empezamos a hacer cuestiones bonitas. Trajimos a Nilo Schwenke, en los inicios de Nilo Schwenke eran poco conocidos todavía. Nosotros lo habíamos visto en Santiago, porque en Santiago estaba la ACU, Agrupación Cultural Universitaria. Santiago la llevaba siempre. Y viajábamos harto a Santiago. Y Santiago nos cambiaba el ánimo. O sea, tú ibas al 78 a Santiago y Santiago iba ya 2, 3 años más adelante. En la Universidad de Concepción ni siquiera nosotros podíamos sentarnos en un prado, porque estaban los letreros no pisar el césped. Y si tú ibas, te sacaba un guardia, o sea, no podías. Y tú ibas a la Universidad en Santiago y los tipos ya tenían afiches, cuestión. Entonces decía, uno volvía, pero imposible, somos muy pavos. Allá la están haciendo. Yo iba al pedagógico, entraba al casino y de repente se paraba la cuestión y un gallo se mandaba un discurso. Y acá nadie. No, entonces uno iba y Santiago es un pulmón para nosotros, políticamente. Digamos, llenos de ideas, y ellos además súper apoyando, vinieron para acá, cabros de la ACU. El Guillermo Riedemann, que es un poeta ahora, vino para acá, nosotros, puro, se hospedaban en nuestras casas, nos daban ideas, y fundieron los talleres, pero de un año para otro. Medios como muy influenciados, como una especie de resonancia que tenía lo que ellos iban haciendo 2 años antes. Yo recuerdo los primeros que nos sentamos en el foro, que éramos 2 filas, no debemos haber sido más de unos 30, con un cartelito rasca que decía, no me acuerdo ni qué decía. No, si era en silencio. Al principio era en silencio, pero después poníamos un cartelito, yo no me acuerdo. Y desde mi facultad, que quedaba justo frente al foro, mis profes nos sacaban, ellos tenían cámaras, nosotros no. Entonces yo recuerdo 2 profes que nos sacaban fotos y después nos las mostraban en la CNI y en todas partes. Nosotros fuimos siempre pensando que fuimos tributarios de esa Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, del movimiento estudiantil que se estructuró y se expresó en la institucionalidad de los centros de alumnos, de las federaciones de estudiantes. Por lo tanto, a nosotros no nos parecía esta estrategia, digamos, de la UNED que era alternativa. Y por lo tanto, ahí mismo, en ese mismo consultivo, Jorge Maturana y yo nos planteamos el tema, o sea, Democracia Cristiana y Juventudes Comunistas nos planteamos el tema de llevar, digamos, esto al
centro del movimiento estudiantil y plantear, digamos, ¿cierto?, necesariamente la reconstitución institucional del movimiento estudiantil. Ahí, digamos, ¿cierto?, es re importante esta parte porque nos pusimos a trabajar inmediatamente y de ahí surgió la segunda, creo, gran importante encuentro nacional que fue en Valdivia. Y en Valdivia, cuando nos juntamos en Valdivia, ya no era, digamos, cierto comité paralelo a los movimientos elegidos democráticamente por la base, sino que eran ya centros de alumnos elegidos democráticamente, federaciones de estudiantes elegidas democráticamente, etc. Y que nos juntamos en Valdivia, y en Valdivia se, digamos, decidió por el conjunto del movimiento estudiantil, digamos, que se reunió ahí, hacer un Congreso Nacional Estudiantil en la Universidad Católica de Valparaíso en julio de 1984. A propósito de ese año, solo para poner un dato adicional, porque el año 84 el movimiento estudiantil en el país vivió un momento muy intenso y que terminó intensamente porque la dictadura impuso estado de sitio a finales de octubre. La CONFECH se creó a principios de octubre en Valparaíso, varios fuimos a ese Congreso Constitutivo. La verdad es que esto nació, y hay que decirlo, al alero de la Iglesia Católica, por una sugerencia de Pedro Hernández González, quien fue socio fundador de la CODEJU a nivel nacional, por allá por el año 76-77, y quien en algún momento nos sugirió que formáramos la CODEJU en Punta Arenas. Personalmente me lo sugirió a mí y ahí convocamos a jóvenes de distintas posturas políticas, también jóvenes de la iglesia, había harta gente joven de la iglesia, de grupos juveniles de la iglesia. Y formamos la CODEJU, la generación de la dirección de la CODEJU regional fue una generación democrática, hubo una votación interna para elegir quiénes eran sus dirigentes. Por lo tanto, no era menor el número de jóvenes que circundaban alrededor de la CODEJU en aquella época. Incluso desarrollamos también un congreso de derechos humanos a nivel juvenil en Magallanes. Por lo tanto, ese congreso logró aglutinar alrededor de 150 jóvenes, 200 jóvenes, que era un número realmente importante. Había una participación bastante efervescente en torno al tema de los derechos juveniles. Como que el joven necesitaba que hubiera alguna organización que los representara definitivamente, más allá de la existencia de partidos políticos al momento. Ahora, los estudiantes yo creo que contribuyen de una manera significativa a la reconstrucción del movimiento político social de la región, digamos, particularmente de acá de La Serena y Coquimbo. Los partidos políticos, si bien en sí mismos, digamos, existen y no tenían tanta expresión pública, sino que la tarea era volcarse a las organizaciones sociales. Entonces, los partidos estábamos en las federaciones de estudiantes, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en las organizaciones de trabajadores, en la AGECH, antes del Colegio de Profesores, digamos, en distintas organizaciones que sí tenían incidencia y representaban, yo diría... Ideas políticas. Exactamente. Entonces, la tarea nuestra no era estar en el partido político en sí mismo, digamos, sino que era más bien participar en una organización y desde ese espacio incidir en el proceso de recuperación democrática de nuestro país. Y nosotros entendíamos la cosa de otra manera, o sea, nosotros antes de ejercer el cargo ya habíamos hecho declaraciones de solidaridad con el movimiento sindical a nivel nacional, ya habíamos teníamos vinculación, digamos, con personeros como Radomiro Tomic, que estaban luchando por la defensa del cobre. Y por lo tanto teníamos una actividad política antes de ser federación. Y de hecho, antes de ejercer el cargo ya teníamos un sumario en contra, o sea, hubo una represión inmediata, digamos, y trataron de reprimir el movimiento, digamos. Bueno, yo creo que fuimos los conductores aquí en Antofagasta, o sea... De hecho, se creó el año 84 una organización social, una coordinadora de organizaciones sociales por la democracia, en la cual la presidía yo. Entonces, fuimos un poco los conductores de la movilización social política aquí en Antofagasta.
nos vinculamos con los dirigentes sindicales de investigadores, por ejemplo, y de Junta de Vecinos, del Sindicato de la Construcción. Estábamos todos articulados. Y paralelo a todo esto, obviamente empezó a desarrollarse un gran movimiento cultural, en la cual se integraron poetas, la Nelly Lemus, por ejemplo, que es una persona muy conocida, digamos, en el ámbito artístico en Antofagasta, militante también. Pudo desarrollar todas sus expresiones culturales en torno, digamos, a toda esta movilización. Así que fue un movimiento muy vinculado a las organizaciones de Antofagasta. Hasta el momento que llegó el día de la elección. Y llegado el día de la elección, yo me imagino, no tengo el dato exacto, pero no creo que haya votado menos del 80% del estudiantado. Fue una alta convocatoria de los estudiantes por votar. Y el ministro Fe, el secretario del Centro Estudiantil, esa noche, sintiéndose ganador, él pide, en la pizarra del casino, él pide llevar los cómputos. Nosotros dijimos, no, pues tiene que ser alguien imparcial, porque tú eres parte de la universidad. No, dijo, yo quiero serlo, y se sintió ganador. Y empezó a marcar los votos. Hasta el punto en que los cuadritos se iban repitiendo, y Miguel Caqueo, hasta que Miguel Caqueo, lejos, se arranca con la votación. Y en ese momento su cara ya fue como la de Cardemil cuando tiene que decir que había perdido el sí en el plebiscito. Y ahí ya no sabía qué hacer, po. Entonces ahí tuvimos nosotros cierto grado de temor de que él pudiera desconocer o a sacar algún subterfugio que invalidara el proceso. Y ahí yo creo que él sintió la presión de los estudiantes que estábamos en el casino y tuvo que asumir hasta el final. Hasta que a eso de las 12, 1 de la mañana se lee el último cómputo y ganó la lista nuestra. Y ahí, bueno, se generó toda una algarabía, pero yo diría de mucha emoción, porque había mucho compañero en la universidad que sí tenía familiares desaparecidos, torturados, y esa lista reflejaba el ganarle a la dictadura. Esa lista que gana en Iquique le gana también a la desidia, a la modorra, le gana al mundo de Bliss y Paz de Iquique. Entonces la tarea nuestra era, en ese momento, hacernos parte de ese mandato que nos habían dado los estudiantes y decirle al resto de la sociedad iquiqueña, señores, esto es Iquique. Este es un Iquique que protesta, que se rebela frente al Estado dictatorial, ¿ya? Y que nosotros queremos hacer otra cosa de nuestra ciudad. Cada uno de los dirigentes que fue saliendo en las distintas facultades y posteriormente el que fue la primera federación de estudiantes, fueron elegidos de una manera absolutamente válida, incluso hoy día, sin tener padrones, sin oficiales, porque los padrones los hicimos curso por curso, quiénes eran, quiénes no eran. Incluimos, por supuesto, a los compañeros que habían sido exonerados, que habían sido sancionados. Pero yo diría que eso, el contexto era de absoluta prohibición y tuvimos que construir nuestro padrón electoral y nuestros tribunales calificadores de elecciones, los estatutos, todo en forma absolutamente fuera de la ley, digamos, establecida. Y fuimos capaces de hacerlo. Fuimos capaces de hacerlo siendo cabros que no teníamos o no habíamos tenido vida en un país democrático. Todos nosotros habíamos nacido antes de la dictadura, pero teníamos pocos años, por lo tanto sabíamos re poco de democracia, de padrones electorales, nos enseñaron no sé quién, los papás o no sé, pero de alguna manera logramos instalar un proceso eleccionario por facultad y a nivel general que cumplía con todos los requisitos de una elección que podría realizarse hoy día, en un contexto en que el hecho de votar era un acto de protesta. Cada uno de los alumnos de las distintas facultades, los que votaron, porque debo decir también, y también para contextualizar, no toda la gente votó por el Crico. Hubo gente que votó en contra del Crico. O sea, la gente de derecha y la gente incluso fascista
también participó de la elección. Claro, que es una cuestión que uno dice, o sea, aquí votaron los puros de izquierda, los puros de mentira. En las facultades votaron todos los que tenían derecho a voto y votaron, yo no sé si el 100% de los que tenían derecho, pero el porcentaje de votantes fue altísimo. Y en ese porcentaje de votantes había un porcentaje de alrededor de un 20 o un 30% que eran personas de derecha y algunos francamente fascistas. Las elecciones son el 13 de noviembre y la muerte de Sebastián es el 11 de noviembre. O sea, llegamos a hacer la elección con toda esta carga grotesca, digamos, en lo que era un poco esta alegría que veníamos nosotros como en alza, ¿no es cierto? Y ganamos la FEC y, o sea, con esta carga, digamos, de muerte, y que culmina el breve lapso de la FEC, que fue, bueno, por ser la primera, tuvo un periodo corto, ¿no es cierto?, con la muerte de Caupolicán. Y enfrentado nosotros como federación a una primera muerte, a un primer mártir, digamos, del movimiento estudiantil. Y para mí fue muy complicado, o sea, tomando lo que decía la Sandra, la responsabilidad que hay ahí involucrada, digamos, y cómo enfrentar una asamblea de gente impactada, digamos, cómo tirarla para arriba, cómo explicar, cómo hacerse cargo, o cómo contextualizar un poco lo que ocurría. Con toda esta carga de inocencia que también uno tenía y de, en algunos aspectos, falta de preparación también. Pero bueno, entre todo, como existía esta capacidad también de un trabajo que no era necesariamente espontáneo, era bastante preparado en muchos aspectos, está este complemento, ¿no es cierto?, en el que nunca hubo espacios vacíos en lo que fue el movimiento estudiantil cuando partimos. Estos espacios se iban llenando rápidamente tanto de personas como de situaciones que había que resolver. Y eso para nosotros fue como el tesoro, o es como el tesoro hasta el día de hoy, que nos permite incluso acordarnos con alegría, con orgullo, con pudor respecto a lo que ocurrió. Qué lindas las flores, tan bellos colores. Súper ingenuo. Qué lindas las flores, tan lindos colores. Un día de primavera, un día de votación, se abrieron las alamedas, nació la federación. Se siente un aroma de liberación. Se siente uno. Y la número 1 es la mejor. La número 1. Esa es pero lo que pasa es que ese es un tema de Vinicius de Moraes y Toquiño. Sí. Entonces le cambiamos la letra. Obvio. La gente de otras organizaciones nos apoyó muchísimo. Las mujeres de UDEMA fueron un regazo para nosotros, pero súper valioso, porque vivíamos un montón de inseguridades, lo pasábamos muy mal. Copiapó no es Santiago, esta cuestión era una ciudad muy chica y muy asfixiante. Y la vieja que te vendía el diario, o el profe que te hizo clase, te veía y te cachaba que andaba ya en esto. Y era sospechoso y te miraban mal. Y en el fondo, cualquier apoyo para nosotros valía mucho. Y lo que hizo el obispo Fernando Aristía, UDEMA, la HECH, esos adultos que nos trataron así bien, como adultos, porque no estoy diciendo hoy pobres niñitos y que son tiernos luchando contra la dictadura, éramos sus compañeros y nos reafirmaban, eso tenía un valor pero inmenso, inmenso. Porque pucha que la pensábamos antes de cada pasito. Por ejemplo, nosotros estudiamos en el ETP, y el ETP era una escuela que es histórica, la escuela minera, tiene más de 150 años, pero en ese tiempo estaba dentro de la Universidad de Atacama. Y me acuerdo que nosotros teníamos inspectores azules de los que cuidaban las universidades con pistolas, teníamos prohibido acercarlos a los patios de la universidad. Si a uno nos sorprendían en el patio de la universidad, no sé, comprando un chicle, era expulsado del colegio.